a comenzar con la reunión. No sé si me escuchan bien. Buenas tardes. Lo he ido conectado acá. Sí, ¿a mí se me escucha? Bárbaro. Bueno, Guido, te voy a presentar un segundo y arrancamos, ¿sí? Vale. Guido Lorenzo es economista, es director de la consultora LSG y lo hemos convocado para poder charlar un poco sobre, digamos, las cuestiones, las disciplinas complementarias a la energía, como la economía, por ejemplo, para que nos dé un panorama general de dónde estamos parados y hacia dónde vamos en el corto y mediano plazo. Guido es economista de la UBA, es magíster en economía de la UBA y docente también de la universidad, y dirige actualmente la consultora LSG. Así que Guido, cuando quieras, arrancás. Sí, ya estoy. Tenés la Lo que les opción voy a de pedir compartir es pantalla, así eso, que que le voy ¿qué a pasa? pedir si... tengo deshabilitada la opción de compartir pantalla, así que si me hacen co-host o me dan el host a mí, creo que podría. Porque me dice que la tengo deshabilitada por el host, básicamente. A ver, No probá sé quién ahora, Guido. es. Vamos a probar. Sí, ahí va. Están viendo mi pantalla, ¿no? Me parece. O al menos deberían. Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? Gracias por la presentación, Ale. Y gracias por la invitación a todos. La verdad que un placer hablar para esta institución. Así que, bueno, no la vamos a hacer larga. Digo, me parece que estamos en horario ya como para arrancar o si quieren esperamos un ratito. Les cuento igual, básicamente la propuesta es, yo voy a exponer un rato, no sé, no los quiero aburrir tampoco. Estaba deshabilitado. Creo que podés mutear a todos. A ver. Bueno, en otro momento, Ahí puedo, ¿no? Ahí estoy, ahí volví, creo. O por lo menos no me marca Ahí está, Guido. Ahí tenés silenciado. Ahí solamente tu estoy. micrófono habilitado y todos los demás están silenciados, ¿eh? Buenísimo, dale. Cualquier pregunta va por el chat. Preguntas, sí, por el chat. Dale, yo expongo si quieren y después abrimos si quieren un espacio de preguntas, como quieran. Están viendo, no sé si están viendo la presentación, pues ahí ya me perdí, sí, entre tantos idas y vueltas, digo. Vale, por ahí me puede confirmar. Ahí alguien en el chat. A ver, lo abro. Sí, se ve. Buenísimo, listo, gracias. Bueno, de vuelta, gracias a todos entonces por la invitación y por estar acá escuchando un jueves a la tarde. Que lamentablemente
lamentablemente no es por ahí el escenario más ideal, ¿no? No se, o sea, uno no espera buenas noticias por lo general cuando habla de economía en este contexto, pero bueno, vamos a tratar de ponerle un poquito de onda, digamos, y ver un poco, analizar un poco cómo es que estamos y qué es lo que se puede llegar a venir. En ese sentido, yo voy a tocar 3 temas quizás así como hoja de ruta. El primero porque me parece que es el más urgente, que es el tema de la reestructuración de la deuda, ¿no? Después tenemos, si quieren, para hablar un poco de la macroeconomía, coyuntura así bien, coyuntura típica macro, digamos, de este escenario en medio de la pandemia. Y después lo que hicimos, o sea, todo el trabajo que hacemos de la consultora, como que tuvimos que recalcular nuestro escenario macroeconómico base, digamos, para el 2020, que nos había quedado desactualizado, y con todo esto, ¿no? Con toda la nueva información, bueno, ya tenemos un panorama mejor acerca de cómo podría desarrollarse las cosas. No obstante, quedan, digamos, preguntas sin responder a las cuales vamos a tratar de ir atendiendo y por lo menos darle algún tipo de certezas, o por lo menos indicar para dónde puede ir la cosa por acá o por allá, digamos, ¿no? Ya vamos a llegar. Bueno, entonces, para eso empezamos con tema deuda. Digo, este es el stock de la radiografía de la deuda argentina. Argentina debe casi, digamos, perdón, siendo alrededor de un PBI. El PBI, no, ustedes saben, es lo que produce la economía de bienes y servicios finales en un periodo de tiempo, generalmente un año, entonces más o menos estamos debiendo eso. La reestructuración que está haciendo Argentina es básicamente la deuda en moneda extranjera con legislación extranjera. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que estamos reestructurando solamente esta parte, el 34% del que es deuda con legislación extranjera que tienen los privados. O sea que, ¿por qué pongo esto así? Porque, digamos, lejos de solucionar todo el tema de la deuda con esto, con el canje, si sale bien, bueno, después de eso todavía va a quedar mucho camino por recorrer, principalmente con lo que tiene que ver la deuda en pesos, que me parece que también está comprometida. Ahora voy a explicar un poquito ese tema, y también lo que es la deuda con el Fondo Monetario, que es otro de los acreedores importantes que tiene el país, ¿no? Pero bueno, me parece que para ponerlo en perspectiva, digamos, como que parece hoy en día que todo pasa por el canje, y en realidad, digamos, el tema de la deuda es un poco más complejo ahí, ¿no? El canje es solamente un pedacito de toda esta trama. Ahí va. ¿Qué es lo que está proponiendo Argentina, digamos? Entremos sí acá en el canje, que es lo que por ahí es más urgente, que es mañana, digamos, ¿sí? Mañana literal, o sea, mañana realmente vence el plazo para aceptar o no la propuesta de Argentina, ¿no? Básicamente, no voy a repetir la propuesta, porque me imagino ya la habrán leído, pero les cuento, si no, brevemente. Argentina está ofreciendo 5 bonos en dólares y también en moneda extranjera, en euros. Los 5 títulos en dólares por ahí son los más relevantes, y dentro de esos hay 3 en particular por los cuales se pueden cambiar los bonos por los que se cambian los bonos que se emitieron bajo la administración anterior, ¿no? Que son bonos que van del 2030 al 2047. La característica, si quieren, que tienen en común los 3 títulos estos, además del resto, digo, por ahí la característica, la homogeneidad que podemos encontrar es en el tipo de pagos que tienen. La verdad que son todos con 3 años de gracia, es decir, que por 3 años estos títulos no van a estar ni devengando tasa de interés, ni van a estar haciendo ningún pago de capital. Por lo tanto, durante 3 años, vos te sentás arriba del título como esperando a que, bueno, en 3 años veremos si me pagan o no. Una vez que pasa eso, todos, como ven acá, tienen un cupón que empieza en 0,5 y va trepando, va haciendo step up, se le dice, hasta los 4,75, dependiendo del plazo, los más largos tienen un
cupón más alto, claramente. Pero, buena parte de la discusión está pasando, digamos, hoy en día por acá. Digamos. ¿Por qué? Porque más que el valor presente, digamos, que tengan estos títulos, que después los discutimos, pero y es la variable relevante, digamos, por ahí para ver y en términos de cuánto es la quita, etcétera. Me parece que lo que está trabando un poco la negociación y lo que no convence a nadie son estos 3 años de gracia. Digamos. Por 3 años de gracia, por 3 años no voy a ver plata y no me vas a reconocer intereses, y entonces la verdad es que eso es la parte que no los hace atractivos. Digo, si uno se pone en la situación de bonista, dice, bueno, la verdad que entre quedarme con el título y que me ofrezcan algo mejor mañana, o entrar al canje y aceptar la pérdida, si en ninguno de los dos voy a cobrar, digamos, por 3 años. Así que mejor espero. Bueno, para eso es que se le mete a los títulos, se les introduce una cláusula que por lo general la habrán escuchado de los canjes anteriores, que es la cláusula Rufo. Es una cláusula que lo que hace es básicamente mejorarte. Si vos entraste al canje y mejoran, digamos, la oferta futuro, te tienen que compensar a vos que ingresaste anteriormente con la misma oferta que se hace a posteriori. Esa cláusula básicamente está en el bono 2030 y 2036, pero atención que no está en el bono 2047. Acá es donde el aspecto legal empieza a jugar y empieza a pesar un poco más. ¿Por qué digo esto? A ver, sin esa cláusula, difícilmente alguien quiera ingresar al canje. La verdad que si soy un minorista y me dicen, bueno, si mejora el día de mañana la oferta, vos vas a entrar, y bueno, la verdad que, bueno, lo agarro. Si después hacen algún tipo de negociación en el futuro y me puedo beneficiar, me toca, digamos, por esa cláusula que me mejore. El problema está quizás o la trampita que hay acá, es que vos podés entrar en cualquiera de estos 3 bonos, ¿eh? Si tenés bonos de la que se emitieron durante la administración anterior, ¿no? Estos son para los bonos que se recanjearon. Pero ¿qué sucede? Si yo ingreso, por ejemplo, con mi serie al bono 2030 y una persona no ingresa a ese canje, ¿sí? Con ese título, con esa serie que estamos canjeando, bueno, la verdad es que si me arrastra la cláusula de acción colectiva, lo que me dan a mí no es el bono 2030, sino que me dan el 2047. ¿Qué es esa cláusula de acción colectiva? Básicamente es para evitar que existan holdouts, que son justamente los que después te llevan a litigar, ¿no? Entonces, lo que se hace es decir, bueno, que si entra el 66,6%, o sea, 2/3 de los standing del monto total a vencer, el tercio restante lo hago entrar, digamos, entra de prepo. Y esa entrada de prepo, los que entran de prepo, los mandan, digamos, al bono al 2047, que no tiene esta cláusula Rufo. Por lo tanto, Argentina podría hacer una oferta mejor en el futuro y no pagarle, si quieren, a esos bonistas. En este sentido, uno podría decir que hay un incentivo fuerte para que ingresen los minoristas y los mayoristas por ahí, o grandes fondos, llamémosle, bueno, se sienten y tengan que estar en conversaciones, que es lo que se supone que está haciendo el gobierno en este momento. ¿No? Ahí, digamos, siempre hay un dejo de intriga a ver si realmente están avanzando o si la cosa se está poniendo un poco menos amigable. Pero lo que yo veo es que mañana lo que va a suceder no es una aceptación, o por lo, no lo vamos a decir así, porque si no, a ver, no sabemos qué va a pasar mañana. Pero vamos a pensar, si lo que sucede es que hay una aceptación muy baja, posiblemente Argentina lo que haga es extender el plazo de aceptación del canje, ¿sí? Entonces Argentina puede prorrogarlo hasta el 22 de mayo. ¿Por qué hasta el 22 de mayo? Porque el 22 de mayo vencerían justamente cupones que tiene que pagar la Argentina, que ya habían vencido el 22 de abril, pero te prorrogaban o te daban
un poco más de aire hasta el 22 de mayo, pero el 22 de mayo tenés que hacer efectivo el pago. Por lo tanto, esa sería como una fecha límite para Argentina para terminar con esta negociación. Por ahora la fecha no se extendió, ahí hay medio confusión, algunos medios se salieron a decir que la fecha está extendida hasta el 22, por ahora no está extendida y posiblemente se extienda solamente si la participación es baja, y si la participación es alta, y ahí vamos a definir alto y bajo como 30%, en torno al 30%, digamos, sería, por debajo sería muy bajas, entre 30 y 50 sería baja, pero bueno, con algo de adhesión, más que eso sería un éxito. Pero si es por debajo de ese 30%, posiblemente entonces se extienda. Si se logra más de ese 30%, posiblemente se siga negociando hacia adelante atendiendo, si quieren, a estas cláusulas RUFO, pero donde ya algunos les podré haber, como soberano, canjeado por este título el 2047, el cual no tiene, si quieren, esta cláusula que me hace que mejore el perfil si tengo justamente una mejora en la oferta. Así que bueno, esto va a estar definiendo el día de mañana justamente, y por eso me parecía importante mostrarlo, porque va a ser la noticia y el dato que estamos esperando todos. A las 18 horas de Argentina se cierra el libro, así que la decisión se comunica el lunes, pero tranquilamente mañana por la tarde podría el gobierno dar a conocer si extiende o no ese periodo. ¿Qué sería? Este gráfico, digamos, representa el perfil de los servicios de la deuda de 2020 a 2050, o sea, lo que debe pagar el país en las dos situaciones. Las barras grises vendrían a ser justamente la situación original, y la verde vendría a ser, o turquesa, no sé cómo lo quieran decir, vendría a ser la situación de canje. ¿Sí? Como pueden ver, lo que se hace es trasladar hacia adelante un traslado, digamos, de todos los vencimientos, y ese traslado de vencimientos lo que está haciendo es justamente estirar la vida promedio de la deuda argentina de 11 a 15 años. Además de reducir el monto del cupón promedio que va a pagar Argentina, lo estira en el tiempo, digamos. Y eso que genera básicamente que si yo contase todos los servicios de la deuda y los descuento al presente, o sea, lo mido en valor presente, bueno, en el flujo original representan 18 puntos del producto. O si ya lo hago con el flujo del reperfilamiento, de post canje, si quieren, bueno, representará el 10%. Lo que quiere decir es que básicamente la diferencia son más o menos 8 puntos de producto, 30.000 millones de dólares que se estaría ahorrando, y ese es el verdadero alivio fiscal o del relief que logra la Argentina por tener un canje exitoso. No creemos que se logre, digamos, hacer la totalidad, obviamente, pero bueno, en caso de éxito sería por acá la cuestión. Yo les decía, si la propuesta está medio trabada por el tema de la voluntad que puede llegar a mostrar Argentina o no en la capacidad, más que de la capacidad de pago, porque la verdad que lo que uno ve es una economía, ¿sí? Y hacedores de política que lo que están haciendo es justamente decir, bueno, pago en 3 años, pago cuando me estoy yendo, digamos, de la administración. Así que en ese sentido, falta algún tipo de señal quizás para decir, bueno, si no me paga este gobierno, el que viene me va a pagar, o puede ser que tome un camino más extremo, digamos. ¿Sí? No o sea, recordemos que Argentina, no nos olvidemos que estamos canjeando deuda que justamente ya había sido canjeada, entonces estamos en el segundo canje de algunos títulos. Eso, la verdad que incomoda un poco al país, y una buena señal en ese sentido, en mi opinión, sería, por ejemplo, hacer un pago a los que tenían títulos que fueron del canje de 2005 y 2010, digamos, ¿sí? Que son justamente los que ya los canjeamos una vuelta, digamos, cosa que Argentina, la verdad que Argentina te canjea una sola vez, no te canjea 2 veces. Eso es el punto.
Ese pago, digamos, la verdad que representaría divisas para Argentina que hoy no tiene tampoco. Pero bueno, hay una diagonal quizás con el Fondo Monetario o algún otro organismo internacional se pueda llegar a conseguir. En términos de valor presente, que es lo que al final con lo cual se calcula, digamos, o con la cual el acreedor calcula la quita, lo que está ofreciendo Argentina es básicamente títulos donde un flujo de pagos, donde cada uno después lo descuenta a una tasa subjetiva. A esta tasa de descuento vendría a representar el riesgo de Argentina una vez que ya haya reperfilado, canjeado, o como le quieran decir, reestructurado, etcétera, su deuda. Fíjense que si yo veo que esta tasa, que se conoce como tasa de salida o exit yield, está en 8%, el promedio del valor de los bonos es de $50. Lo que representaría justamente una quita implícita de 50%, en torno al 50%, porque tiene un valor facial de 100. Pero ¿qué es lo que sucede? Por lo general, cuando vas con esta propuesta afuera, digo, y fíjense que sucede algo también, en 8% más o menos todos se alinean en $50, más o menos. Cuando vas afuera te lo empiezan, digamos, a tirar un poco más abajo, te empiezan a subir esa tasa de salida y la discusión empieza a estar entre si 8% o 12% es algo razonable como para que pague el país. A ver, vuelvo sobre esto, es subjetivo, cada uno le va a poner el valor que quiera, por lo tanto, algunos dirán, no, lo tenés que descontar al 12 por la historia de Argentina, algunos dirán, lo tenés que descontar al 8, que es la posición del gobierno, por el simple motivo que si este canje es exitoso, la verdad que el perfil de la deuda argentina queda como bastante atendible, digamos. Por 3 años no hago pago y después empiezo a pagar cupones de apenas 0,5%. Por lo tanto, la verdad que la sostenibilidad de la deuda se lograría. No hay por qué descontarla a una tasa tan alta. Bueno, hay un tercer factor o un factor adicional que está jugando, que es el siguiente, ¿no? Digo, además de la historia, el peso y todo eso, y es justamente en Estados Unidos lo que está sucediendo es que, no sé si vieron ayer, hubo una charla con 3 economistas muy prestigiosos, estaba Martín Guzmán, el ministro, Martín Uribe, también argentino, pero radicado en el exterior, y Jeffrey Sachs, ex economista jefe del Fondo Monetario. Lo que planteaba Jeffrey Sachs en esa charla era que 8% era una barbaridad, o sea, que la verdad que el rendimiento del 8% era muy alto justamente, o sea, que el 12% era una locura total. Y el punto de él era que las tasas en Estados Unidos hoy en día están rondando el 0%. Entonces, que alguien te ofrezca un 8%, la verdad que es un diferencial importante. Sobre eso, existe la otra posición que te dice, bueno, está bien, es cierto, la tasa hoy en Estados Unidos es del 0%, pero en Estados Unidos el riesgo siempre es a que se acelere, digamos, la inflación y tenga que subir la tasa de interés la Fed en algún momento. O sea, la tasa del 0% en algún punto se corta. Y cuando se corta la tasa del 0% y sube la tasa americana, ¿qué es lo que sucede? Sube la tasa, digamos, de todos los títulos, ¿sí? Entonces, la verdad que ya ese 8% no es 8%, y quizás el diferencial que tiene que pagar Argentina es 8%, pero sobre una tasa del 3%. Entonces lo tenés que descontar al 11-12%. Entonces, muchas veces esa discusión de esta tasa de salida termina, digamos, frustrada en tratar de compensar o tratar de convencer al acreedor que tiene que usar un 8%, cuando también hay, digamos, razones para usar un 12%, ¿no? Ese es el punto. Hoy en día lo concreto es que al que tenés que convencerlo evalúa al 12%. Y esa es la cuestión, ¿no? Y en ese sentido vos le estás ofreciendo $30 cuando lo que te pidieron era 70. Es agresivo, digamos, lo que está proponiendo Argentina, porque la verdad que implicaría $30 sobre, en promedio, una quita del 65%, digamos. Sí, sí, se logra quitar al 12%, digamos, si uno lo evalúa a esa tasa.
Es una quita de vuelta alta, pero la verdad es que también no hay que perder de vista que de vuelta, uno de los problemas acá que tenemos es no tanto en términos de valor presente, sino en términos de asegurarme que Argentina me va a pagar en el futuro. En ese sentido, la señal que quiso dar el ministro Guzmán es que esto es un acuerdo, básicamente, o que está, digamos, la propuesta de la deuda que pasó por ambas cámaras y que justamente fue aprobada. Cuestión que mucho por ahí al que tiene bonos no le interesa porque, como esa señal política, ¿no? Es simplemente decir, bueno, el día que la oposición votó, el día, o sea, hay un consenso de todo el país, o sea, de respetar de honrar estos pagos. Y ahí la política te puede jugar en medio en contra, porque la verdad que el comportamiento que vos tenés cuando sos oposición, por ahí puede ser muy distinto al comportamiento que tenés cuando sos oficialismo, ¿no? Entonces eso no termina de convencer en términos de argumento como para decir que Argentina en 3 años va a empezar a pagar efectivamente. Así que la discusión del valor presente está sujeta a lo anterior. No pasa todo por este numerito y nada más. Bien. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, así como está planteada, digamos, vemos que la participación no va a ser alta. Y por las conversaciones que se estuvieron dando, digamos, por lo general esto se trabaja de la manera inversa, o sea, primero hay mucho más diálogo y después se hace la propuesta formal, se da a conocer la propuesta. En este caso por ahí se hizo algo al revés, se presentó la propuesta, fue agresiva y ahora se da un diálogo más intenso, son distintas estrategias de negociación. Quizás está un poco corto de tiempo Argentina como para salir justamente a intensificar esa negociación. Sobre esto, digamos, por ahí hay también otro tema interesante que es justamente si Argentina en este caso ofrece también la cláusula Rufo, pero es una cláusula menos agresiva o más que favorece más al soberano, en este caso al país, justamente porque no cubre si hay una mejora en el pago en algún juicio, o sea, si algún holdout después consigue, mediante juicio, sacar algún beneficio por encima de esta oferta, yo no tengo que compensarle como soberano a quienes hayan entrado antes. Eso con las cláusulas RUFO anteriores sí sucedía. Entonces esta es como una cláusula RUFO light, de alguna forma. Eso lo que te permite justamente es tener un poco más de cintura como para decir, bueno, la verdad que si esto va a litigio, puede ser que lo siga discutiendo en tribunales sin que me represente justamente una carga de deuda muy superior. Si acá, por el tipo que eligió Argentina de votación, o sea, cómo se hace esto es mediante Argentina propuso esto, ahora los bonistas tienen que votar, vamos, a decir qué tendrían que hacer con cada uno de los títulos que ellos tienen, o no presentarse directamente, y después una vez con todo el libro que va a tener completo el gobierno, lo que hace es justamente decir, bueno, estos los canjeo, estos no los canjeo, etc. Esa discrecionalidad que por el tipo de votación se llama doble LIM o dual LIM, te permite justamente sacar alguna serie si lo que está haciendo eso es que no me permite llegar a las cláusulas de acción colectiva estas, que son las que hacen que arrastre a los que no quieran ingresar. Así que dentro de todo tiene cierto margen de discreción el gobierno como para de alguna manera ir empujando el canje a que tenga un poco más de éxito de lo que
se le ofrece realmente. Lo que por otro lado, para el que ingresa al canje, hay una cuestión también de asimetría, porque si yo elijo entrar al canje, puede ser también que el gobierno puede decir no darte el título. O sea, puedo entrar al canje, pero como esa serie por ahí no alcanzó mucha participación, deciden darla de baja, digamos, y yo que quería entrar, la verdad, al canje, bueno, me quedé afuera a pesar de que sí oferté. Luego, sobre un punto hay que decir que por ahí podría desincentivar el ingreso al canje en sí mismo, y es el punto sobre los derechos a los que renuncia un acreedor. ¿No? Y ahí uno, por ejemplo, el canje anterior recuerda que hasta Argentina hasta el 2014 había podido pagar teniendo incluso juicios en paralelo. Entonces, en el 2014, un fallo del juez Griesa lo que hace es decir, bueno, básicamente frena, digamos, los pagos de la deuda que estaba performing, de la deuda que estaba justamente operando en los mercados, y les traba el pago hasta que no se solucione la situación con los holdouts. Así que ese precedente, digamos, puede hacer que sea un desincentivo para ingresar, porque puede ser que ingrese y después no pueda pagar porque esté trabado o embargado el país. Sobre ese punto, digamos, todavía no hay definiciones, porque la verdad que lo define un juez en Estados Unidos. Todavía no hay juicio sobre Argentina. Así que hay que ver cómo se va a manejar esa doctrina y si la jurisprudencia sobre eso va a aplicar, ¿no? Es el punto. Opciones para mejorar la oferta, digo, o sea, nos decimos que va a tener escasa participación, ¿ok? ¿Cómo la puedo hacer un poco más atractiva la oferta? Hay varias opciones, digamos, pero fíjense que, de hecho, por ahí, si yo les doy capitalización de intereses por 3 años y igual no les pago, el valor presente es más alto. Pero lo que reclaman un poco más los acreedores hoy en día es esto: sacame el periodo de gracia. Y descontado al 10%, esto da un valor en torno por encima de los $40. Entonces la oferta se volvería bastante más atractiva. Si a eso uno le pudiera sumar un pago por adelantado, quizás, en nuestra opinión, ese pago por adelantado podría rondar entre los 3.500 y los 5.000 millones de dólares. Uno podría llegar a cerrar la negociación en torno, ofreciendo, digamos, una quita cercana al 50%. ¿Es un camino que Argentina parece dispuesto a recorrer? No. Yo creo que definitivamente lo que quiere el ministro Guzmán es por 3 años no tener la presión de pagar deuda. La cuestión que, bueno, es esa lo que está, digamos, en juego, y vamos a ver quién tiene que ceder un poco más, porque, digo, al fin de cuentas, esto si no se termina extendiendo en el tiempo, pero en algún punto lo tiene que solucionar. Hay una tercera vía que se analiza y unas veces se recurre ahí, y van a escuchar por ahí hablar, que es que Argentina pueda ir a un standstill. Eso sería como una tregua, un pacto de decir, ok, por un tiempo, ¿sabes qué? No hablemos. Los intereses siguen devengando, pero vos no me pagás, yo no cobro. Y después de un año o 3 meses o el periodo que se acuerde, después sí nos juntamos em, y justamente lo volvemos a discutir. Bueno, se puede hacer por unos meses en esta situación de justamente de incertidumbre a causa de la crisis sanitaria, ¿no? Eso podría ser una diagonal en donde se podría llegar a explorar. La otra, y que me parece un poco más intermedia, es que Argentina va a pagar un cupón bajo, empieza pagando un 0,5%, y que ese 0,5% lo empieza a pagar antes, no lo empieza a pagar justamente
dentro de 3 años, sino que haga pagos bajos de cupón, pero que los haga. Esto lo que muestra es un poco más de compromiso con los pagos, un poco más de simetría en lo que están haciendo esfuerzos. Digo, la creadora hace esfuerzos por aceptar una quita, está perfecto. Argentina hace sus esfuerzos porque justamente va a tener que ahorrar para pagar, pero se quiere ver, digamos, también un poco más de voluntad en ese sentido, ¿sí? La voluntad de pago más que la capacidad. Digamos, es lo que hoy está un poco trabando esto. Así que también me parece que hay espacio ahí, aunque sea dejando el periodo de gracia, pero con un cupón, digamos, pagando un cupón haciendo pagos muy chiquitos. Digamos, eso podría llegar a resultar en algo atractivo. ¿Qué es lo que vemos que va a suceder hacia adelante en un mediano plazo? Bueno, el camino hacia el default, digamos, empezó ya el 22 de abril, cuando Argentina tuvo que pagar intereses de varios globales 6 y el global 26, pero fueron de 3 títulos por 500 millones de dólares. Entonces, el vencimiento ese se prorroga y justamente lo que se hace es se extiende hasta el 22 de mayo por contrato. Digamos, ¿sí? O sea, hay 30 días de gracia en donde Argentina puede llegar a pagar y no ingreso en default. Por eso el 22 de mayo es como aparece como esta fecha crítica como para el país para terminar con la negociación. A menos que recurra a un standstill, si Argentina no llegó ahí a recolectar todo, el 22 de mayo sería el día que Argentina entra efectivamente en default. Las cláusulas de cross default o las cláusulas, digamos, después al siguiente, el siguiente paso sería el 22 de junio, a 60 días después de haber incumplido el pago de los intereses del Global 26 principalmente. En ese momento se activan cláusulas de aceleración y de cross default, es decir, que todos los que tengan título de Argentina pueden hacerle la exigencia del pago por adelantado. ¿Sí? Ahí yo voy viendo que hay preguntas, algunas las van recogiendo, entiendo, después las contestamos porque estaría bien, digamos, ahí contestar algunos puntos. Ahí estoy viendo uno, de hecho, que dice dónde vendrían los 5.000, 10.000 millones. Ese es el punto, digo, ¿no? Uno podría pensar justamente que algún organismo internacional te puede llegar a proveer de esa liquidez o que por ahí posiblemente lo puedas utilizar sacando plata de tus reservas. Hay que ver si estás dispuesto, ¿no? En ese sentido es que no veo disposición. Lo más probable es que el camino, digamos, entonces de la negociación vaya a ser más largo, y eso, digamos, no necesariamente es virtuoso. Uno dice, bueno, la verdad que el 22 de mayo no va a explotar todo por los aires, por ahí ingresan en un standstill y bueno, se charla más adelante, etc. Bueno, sí, no, pero la verdad que el camino ese es largo y tiene sus costos, ¿no? Asociados. Bueno, los costos, digamos, del default pasan principalmente por dos lados. El primero es el obvio, que no tienes acceso al financiamiento, no tienes acceso a crédito porque estás en situación de incumplimiento. Así que básicamente te elimina una de tus fuentes de financiamiento. ¿Sí? Más para una economía como la nuestra, que está necesitando, en este contexto más que nunca, financiar un desahorro, llamémosle público, bueno, sería, digamos, bastante más costoso. Ahora charlamos un poco de eso, de los costos que tendría, digamos, por no tener esta alternativa. Pero también, digamos, lo que hace acá el default y lo que muestra un poco la evidencia empírica es que el costo por lo general recae más sobre el sector privado que sobre el sector público. Digamos. Porque lo que hace esto es elevar de alguna forma la tasa de referencia, ¿no?, de Argentina, y todos los proyectos de inversión que se quieran hacer en el país, hay que cargarle la prima, digamos, Borrego País de Argentina, y esa prima va a ser altísima. Directamente algunas empresas no trabajan ya en el país porque el país está en situación de default. Bueno, lo que le decía, la evidencia lo que trata de mostrar es un poco que
es más incluso, en un default, es más costoso en términos de el lado real que del lado financiero, digamos. Del lado financiero, la verdad que después de un default, alguna negociación, lo arreglaste en 3 años, 2, 3 años promedio, uno puede retomar el acceso a los mercados. Sin embargo, la inversión se ve resentida durante un periodo de tiempo más largo, y eso que se deja de invertir es lo que justamente hace que la economía, bueno, atraviese un periodo largo justo de poca acumulación de capital. ¿Por qué digo largo? Porque estos costos del default, cuando son anticipados, vos ya los estás pagando. O sea, Argentina hoy en día está en una situación donde tiene el riesgo país por las nubes, digo, y justamente ese riesgo país, digamos, mirarlo con los seguros de default, con la variable que quieran, digamos, reflejan, digamos, un riesgo que claramente frena a la inversión privada y le restringe el financiamiento a privados y al sector público en particular. Pero bueno, después que ingresas al default, es un poco que hay una transferencia, digamos, del sector público al sector privado de quién tiene que asumir estos costos, ¿sí? Ahí ha perdido. Bueno, eso en términos de deuda, que me parece que es algo que es importante porque es lo urgente, si quieren, ¿sí? Después tenemos la coyuntura, ¿no? Estas son, se ve chiquito ahí, pero digamos, son todas las medidas que están de estímulo, si quieren, que está haciendo el gobierno para paliar justamente la situación sanitaria, ¿sí? Y los efectos económicos, si quieren, que tiene el confinamiento. El paquete de ayudas incluye, digamos, asistencia social a empresas y a provincias, en donde no todos se hace cargo justamente del sector público, ¿sí? Cuando uno mira el paquete agregado son 3,5 puntos del producto. Esos 3,5 puntos del producto, bueno, algunos se reflejan en líneas de crédito que después se terminan subsidiadas, etcétera. Algunas justamente van y se hace cargo las provincias. Lo que sí vemos es que cuando uno analiza el costo fiscal por ahí de estas medidas, básicamente está alcanzando al menos un 2,8% del PBI. Y ese al menos tiene que ver con que justamente no sabemos si algunas de las medidas pueden llegar a ser y tienen riesgo, digamos, de quedar enquistadas, digamos. ¿A qué me refiero con esto? El ingreso familiar de emergencia, la verdad que es un derecho que después va a ser por ahí difícil de quitar. Digo, o por ahí no lo puedo quitar en junio y lo tengo que seguir soportando hacia adelante por mucho más tiempo. Entonces lo que empezó siendo de alguna forma un shock transitorio y financiable puede ser que realmente se esté reflejando, se esté visibilizando como un shock más permanente, que por lo tanto lo que obliga es que la economía tenga que ajustarse al cinturón y no, digamos, actuar en consecuencia de tratar de sostener la demanda agregada. Sobre ese punto, todavía hay consenso, digamos, entre los macroeconomistas de decir, no, justamente tratemos de llevar el nivel de demanda al nivel del ciclo o al producto potencial que tienen los países, porque justamente sobre esta recesión, con shock de oferta, si le sumo, digamos, una caída de la demanda, el ajuste en el producto puede ser muy fuerte, digamos, ¿sí? Bueno, en términos fiscales, Argentina entonces está actuando con estos 3 puntos del producto, básicamente 2,8 puntos que le recaen directos sobre el gobierno nacional. Pero también sobre eso va a tener un costo adicional que es la menor recaudación. Ya habrán visto que salió la recaudación del mes pasado, ¿sí? Y los datos no fueron nada alentadores. Con la recaudación de abril uno ya puede prever que justamente la actividad
se está viendo resentida y que también va a haber un costo fiscal por ese motivo. Y ese costo fiscal para la nación al menos será un punto del producto. El resto sí es absorbido por las provincias. Y sobre estos dos temas. El primero es justamente que las provincias va a ser un tema a atender en el futuro. Y de vuelta vamos a tener que empezar a mirar cómo están las finanzas provinciales, porque justamente las está ahogando el gasto corriente y el gasto de deuda. Y el segundo punto es, ojo, porque con la recaudación cayendo en términos reales y Argentina queriendo financiarse en pesos, hay un tema ahí, ¿sí? Porque los instrumentos que está utilizando Argentina para financiarse en pesos, por lo general son los bonos atados al SAR, es decir, bonos que pagan inflación más un margen. Y esa inflación más un margen que están pagando, en un contexto de caída real de la recaudación, bueno, puede ser que esté jugando o que estás subestimando justamente la solvencia en términos de capacidad de pago del tesoro en la misma moneda, en la moneda propia. Sin asumiendo, ¿no?, que obviamente eso siempre se puede emitir, ¿no?, pero que no quiere llegar a ese punto. Sobre un escenario base, entonces, que teníamos de déficit de 1,3, ahora estamos proyectando de mínima 5 puntos de déficit primario. Es razonable, es un déficit altísimo, pero también al mismo tiempo me parece que sí es razonable para el contexto que está viviendo el país, ¿no? Y no solo el país, sino a nivel global. Así que el problema con ese 5,1 no es tanto de vuelta si no es tanto el número en sí mismo, y el problema es si es permanente o transitorio, digamos, si lo puedes revertir en el corto plazo. Ahora sí, esto va a traer aparejado necesidades de financiamiento, y en esas necesidades de financiamiento uno puede ver que Argentina se comió, digamos, las otras fuentes. El financiamiento en los mercados internacionales, hoy en plena negociación de la deuda, está limitado. El financiamiento interno tiene este tema de la problemática de los bonos atados con CERIC, que justamente le está costando al gobierno, digamos, renovar incluso la deuda en pesos. Fíjense que los bonos con CERIC están rindiendo ser más 10, 11%, o sea, les garantiza una tasa real ex post de 10 puntos, digo, no es algo menor. Y así todo, digamos, cuesta, ¿sí? Y eso te da una pauta de la desconfianza que hay en torno a o el pesimismo que hay acerca de dónde va a ir la cosa en Argentina hacia adelante. ¿Por qué? Porque son títulos a 1 a 3 años, digamos, ¿no? Son títulos relativamente cortos, y a pesar de eso están rindiendo márgenes altísimos, llegan a rendir más, pero justamente ahí hubo un tema de... Ahora vale la pena mencionarlo, ¿no? En algún momento alguno habrá visto que las tasas de cauciones o de algunos otros instrumentos cayeron muy por debajo de los niveles normales, llegaban a operar en 1% mensual, 1% anual, perdón, y ahí es justamente donde el contado con liquidación pegó un salto, ¿no? El dólar libre. Y es justamente porque todo el excedente de liquidez, al tener, digamos, los mercados internacionales cerrados, financiamiento interno comprometido, y tener que financiar esto solamente con emisión, bueno, todo este exceso de liquidez, o buena parte de este exceso de liquidez, lo que había hecho era recaer en los bancos. Sí, los bancos le habían cerrado la ventanilla de pases, que es donde depositan la plata una vez que termina el día y se quedan con liquidez. O en LELIX o en pases, digamos, ¿sí? Pero para hacer un pase uno tiene que poner una LELIC de colateral. Es un tema técnico quizás, pero eso estaba limitado, y por lo tanto el 17 de abril lo que van a ver ustedes, si van a los números, es justamente una absorción fuerte de la liquidez, y es esto que volvieron a habilitar la ventanilla de pases sin dejar el colateral de LELIX. Gracias a eso se retiró bastante liquidez y justamente las tasas volvieron a niveles un poco más normales,
Y los títulos en pesos también empezaron a recuperar, también ayudados por las últimas resoluciones de la CNB de obligar a los fondos comunes de inversión de mantener el 75% de sus activos en bonos en pesos de Argentina. Cuando hablamos de necesidad de financiamiento, vamos a ponerle un tamaño, ¿no? Y eso es más o menos 1.500 millones de dólares, de pesos, o 1,5 billones, como le quieran decir. Para ponerlo en perspectiva, vamos a decir que es la base monetaria que tenía Argentina en diciembre del año pasado, básicamente. ¿Y por qué lo comparo con la base monetaria? Bueno, porque justamente es lo que necesariamente vas a tener que emitir solamente por el déficit. ¿Sí? Si no podés obtener financiamiento por otro lado, todo lo vas a tener que financiar con señoriaje, lo vas a tener que financiar con emisión. Ese teoría, entonces, hiperinflación, ahora después charlamos. Déjenme primero redondear esto. Sobre esto se suma un componente adicional. De acá a fin de año, 500 millones de pesos de vuelta son vencimientos de deuda que a Argentina se le está complicando renovar. Entonces, sobre eso podés hacer tres cosas, básicamente. O lo pagas emitiendo más, o tratás de colocar algún título de alguna manera, o lo reperfilás y lo pagas el año que viene, pero en algún momento, digamos, lo vas a tener que afrontar. ¿Sí? Entonces, las necesidades en total, si quieren, de acá a fin de año, alcanzan más o menos, o en todo el año son 2 billones de pesos, y de acá a fin de año más o menos están en 1.500. ¿Sí? Y lo que ya vemos es que se emitieron los primeros 500. ¿Sí? Así que no es esta la vía que está tomando justamente, acá lo pueden ver, que estos son los factores de expansión de explicación de la base monetaria, y hay 500 millones de pesos que son justamente financiamiento directo al sector público. ¿Sí? Adelanto transitorio o transferencia de utilidades. Bien. Sobre este punto algunos dicen, o son más optimistas, y dependerá de cuánto pueda la demanda de pesos soportar la emisión. Hay algo que es cierto, cuando yo tiro pesos a la economía también me los pide. Cuando estoy en un contexto inflacionario, hay esa retroalimentación que no sabes si es que es el huevo y la gallina, al fin y al cabo, ¿no? Porque uno empieza a decir, necesito más pesos para llevar adelante las mismas transacciones, y otro dice, no, esa emisión es la que genera la inflación. Entonces, bueno, se genera ese debate siempre. Cuestión que, si uno va y se fija, la demanda puede llegar a subir y tiene que subir acompañando, digamos, por lo menos el aumento de precios, y tiene que subir acompañando la caída, o bajar acompañando la caída de la actividad en ese caso. Y después tiene un componente de que, bueno, el país puede justamente mejorar, o los agentes pueden tener más predisposición a tener pesos, o pueden tener menos predisposición a tener moneda doméstica. Entonces, ahí, viendo algunos ejercicios, lo que hicimos en la consultora fue con distintos niveles de demanda de dinero, cuánto podría llegar a ser el exceso de oferta de pesos que queda en la calle. Entonces, uno diciendo, ok, supongamos que la deuda se hace un rollover completo, y que es del 100%. Si me voy a una demanda de dinero histórica, va a quedar medio billón de pesos dando vueltas en la calle. Si me voy al nivel del año 2019, 800 billones. Y si me voy al del año 2018, 425. Lo que le da la pauta a esto es que lo que está sucediendo con la demanda de pesos en Argentina es que está cayendo sistemáticamente. Y cuando lo mira de 2010, es una caída secular, ¿sí? No, sin freno. Así que ni siquiera, o sea, siendo optimistas con que la demanda de pesos se pueda recomponer, bueno, eso igual implica algún tipo de exceso de oferta de pesos. Nosotros entonces ahí en la consultora teníamos un escenario base, ¿no? Un escenario sobre el cual trabajábamos, y obviamente esto nos llevó a modificarlo, ¿no?
empezamos trabajando con un escenario base, que Argentina ya estaba comprometida, digamos, en el punto de partida. Pensábamos que el PBI podría llegar a caer en torno al 1% este año. Y después empezamos a corregir más, y después que conocimos que íbamos a entrar en cuarentena, corrigimos un poco y dijimos, bueno, la actividad va a terminar cayendo 5 puntos, y la verdad es que cuando vemos que esto se extiende en el tiempo, es donde empieza a haber preocupación, ¿no? Porque uno no sabe, digamos, hacia adelante si, más allá de la liquidez que la pueda proveer, si quieren, el Banco Central, qué empresas y qué negocios y comercios van a seguir siendo solventes una vez que pase la pandemia, ¿no? Una vez que pase esta situación de, de aislamiento social. Eso tendrá que ver un poco con cómo se encuentre la demanda con la oferta, digamos, en el futuro. No hay que soslayar tampoco el rol de la oferta en este caso, porque es justamente esto un shock de oferta. Cuando uno se fija, la producción de autos en abril fue de 0 autos. O sea, y no es que se producen 0 autos porque no hay demanda y eso lleva a que tu producción sea cero, sino que realmente el aislamiento, digamos, provoca que se frene la producción, o encontrarán casos de, no sé, paquetes de cigarrillos que cuestan 500 pesos. Bueno, sí, justamente porque se frena la producción, y eso, digamos, es un shock negativo sobre las cantidades. Hay que ver cuánto de eso, después se puede llegar a recomponer. Creo que el punto ahí es, de entrada no tenías mucho espacio ni fiscal ni monetario, digamos, ¿no? Como para empezar y soportar un shock permanente, que se termina revelando, digamos, como más permanente que transitorio. Y sin esos espacios, digamos, lo que uno podría llegar a esperar es, ok, una economía, digamos, con más inflación, que ahora tocamos ese tema, y una economía más chica, ¿no? De así vamos a terminar saliendo. Um, Algo que me parece que falta de lo discursivo y que sería bueno tener algún tipo de señal en ese sentido, que Argentina recupere un poco el norte. Con recuperar el norte me refiero a justamente volver a discursos de que se van a corregir estos desequilibrios fundamentales, ¿no? El déficit fiscal y el monetario, ¿no? Con eso, digamos, por lo menos como señal de la retórica, podría llegar a traer un poco más de tranquilidad, porque si no, uno no sabe si esos 5 puntos de déficit son también transitorios o van a ser permanentes. Y entonces una cosa es duplicar en un año la base monetaria, y otra cosa es acelerar la tasa de emisión en forma permanente. De la consultora, entonces, estamos planteando un escenario de una caída mínima de 6,4 puntos del producto. El 0,4, olvídense, de 6 puntos del producto, ¿sí? Pero de vuelta, mínima. O sea, esto sería con que ahora, el 10 de mayo, volvamos, empecemos a flexibilizar fuerte, digamos. Y ese supuesto no es trivial, ¿no? Porque no sabemos qué va a suceder en esa fecha. Así que tranquilamente uno podría esperar, y acá dependerá del menú. Pueden elegir, digamos, distintas combinaciones, pero entre si entras en default y si el confinamiento se hace más largo, posiblemente estés más cerca de una caída del 10% que del 6,4%. ¿Sí? Si es todo lo contrario, si pensás que va a ser una caída que se va a flexibilizar rápido y que vas a poder solucionar el tema de la deuda, no es una caída más cercana al 6%. Para que poner un orden de magnitud, caída de la actividad de la Argentina en el 2012 fue del 11%, digo, son niveles realmente preocupantes. Y que se montan, si quieren, sobre sobre un nivel de actividad que ya venía cayendo 2 años atrás. Entonces, cuando uno mirar, si cae 6,4%, si uno mirase
la caída del PIB per cápita en los últimos 3 años habrá caído 13%, volviendo a los niveles del año 2009. O sea, volviendo a niveles del año de la crisis subprime. Dato poco alentador, la verdad, porque estamos entonces a la vista, ¿sí?, de otra década perdida. Dos periodos justamente, y fíjense que tienen todos los colores políticos que quieran, pero lo que es cierto es que no pudimos nunca romper esto. Eso quizás sería lindo abordarlo, pero es algo más profundo de por qué, digamos, Argentina no puede romper ese tema, ¿no? Hay cuestiones de ineficiencia de la economía nuestra que, vamos, requieren de un diagnóstico un poco más profundo. Para que se den una idea también de la caída o qué representaría esto, sería una inversión cayendo un 22% interanual, lo que te lleva a un ratio de deuda, de inversión a producto de 14 puntos del PBI. Es el mínimo valor desde el año 2002, medio a precios constantes. El consumo privado cayendo 7% también es una bestialidad, pero el consumo, ojo que ya había caído a estos niveles previamente en este gobierno. Ok, bueno, ahí están los componentes de las demandas agregados y el riesgo que la recuperación, digamos, no sea, no sé si habrán escuchado el debate de, bueno, si la recuperación es en B corta o si es en W o si es en L o si es en U. Bueno, hoy uno podría, digamos, avisorar un poco más que va a haber una recuperación lenta, porque la salida del confinamiento va a ser lento y va a ser gradual, entonces posiblemente sea una recuperación que no sea en B corta, al menos que por un mero hecho de sincronicidad de la política expansiva a nivel global, digamos, te pueda llegar a empujar el sector externo, pero cuestión que tampoco vemos muy probable, dado las proyecciones de caída de actividad para la economía americana, que ya está operando con niveles de desempleo cercanos al 20%. Ok, estos, digamos, entonces eran los dos frentes que me parece que hay que atacar y sobre los que hay que dar algún tipo de señal en términos de gestión hacia adelante de cómo podrían llegar a evolucionar. Este dato me había olvidado de mencionarlo, pero es el más alto, es el 5,1, el déficit primario más alto de los últimos 30 años. O sea, estamos asistiendo realmente a niveles elevados de déficit fiscal primario. Crecimiento de la base monetaria, entre puntas uno puede pensar que va a ser del 87%, cuando compara promedio puede ser que sea superior al 100%, o sea que se duplique la base monetaria. Y acá sí es un punto sobre la inflación, digamos, porque fíjense que de título lo que tenemos es el misterio de la inflación en 2020, porque los datos que estamos recibiendo es que justamente la inflación está en niveles bajos, al mismo tiempo que yo les digo que hay un montón de condiciones por las cuales pensar que lo que se puede esperar hacia adelante es una aceleración de la tasa de inflación. Entonces, si quieren los podemos dividir en argumentos pesimistas y optimistas y después sacar algún tipo de conclusión. Como pesimista, estoy teniendo un shock de oferta negativo. O sea que hay menos producción, al tener menos producción, si quiero sostener la demanda incluso, lo que va a suceder es que van a subir los precios. Mantengo la demanda, pero hay menos producto disponible en la calle, sube el precio. Eso es un shock inicial, digamos, sobre el nivel de precio. Segundo factor es el corrimiento de la brecha cambiaria, ya en 80%. Cuando uno mira la historia argentina, Argentina tuvo
desdoblamiento cambiario mucho tiempo, tuvo situaciones de mercado paralelo, digo, durante muchísimo tiempo, pero en promedio la historia lo que te marca es que fue entre 30 y 35%. Así que niveles del 70-80% no vendrían a ser, o vendrían a representar niveles bastante altos en relación a la historia. Una visión pesimista es que los precios, digamos, se puedan llegar a pasar, o pueda llegar a haber algún tipo de pass-through, de pasaje a precios, de este tipo de cambio libre a los precios de los bienes y servicios finales. Ese punto, digamos, por ese punto, parece que vale la pena hacer una reflexión y compararlo con justamente la situación del cepo anterior. ¿Sí? Cuando uno veía el cepo anterior, lo que teníamos era un nivel de tipo de cambio que claramente estaba atrasado de un año 2011 a 2015, me refiero. Cuando uno mira, digamos, el tipo de cambio actual y los precios, lo que estábamos viendo es justamente que estás con superávit de balanza comercial, ¿sí? Por las malas razones, si querés, porque estás importando poco. Pero esas malas razones, lo que sí, al fin y al cabo te generan, digamos, como un tipo de cambio de equilibrio que estaría más cerca del tipo de cambio actual que de pensar en 120 pesos el dólar, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede entonces en qué se diferencian los dos escenarios de cepo cambiario? Bueno, el primero podríamos decir que es un cepo, digamos, más de cuenta corriente, del 2011 al 2015, y el segundo, este que estamos viendo ahora, es más un cepo de repeler al peso, digamos. ¿Sí? Hay un corrimiento, digamos, de que nadie quiere tener ni activos en pesos, ni moneda, ni pesos en sí mismo. Entonces, si quieren, hay que cerrar la canilla por la cuenta capital y financiera, cerrar la formación de activos externos de sector privado, básicamente, los $200 que dejan comprar por mes. Ahora, si me dicen el tipo de cambio de equilibrio de Argentina, ¿es el del contado con liquidación? No. Y eso, digamos, es no demostrable, porque la verdad es que sobre esto hay discusiones bizantinas, ¿no? Pero si uno hace unas cuentas más o menos rápidas, lo que puede ver es que el tipo de cambio para llegar al nivel que tenía, por ejemplo, la Baña, que era un tipo de cambio competitivo, es más o menos de 90 pesos. Ahora, si yo lo ajusto a ese tipo de cambio por la suba de la presión tributaria que hubo durante todo este periodo, ok, ahí el tipo de cambio, como mucho, sí, tendría que ser de 105 pesos. Entonces, realmente 120 me parece que refleja, está un poco sobreexagerado, pero está la demanda, digamos, por ese tipo de cambio y se convalida, así que por algo es, y justamente es el problema de ver cómo se repelen los pesos de la economía. Vuelvo a los argumentos para ser pesimista, el financiamiento con emisión monetaria definitivamente da como para ser pesimista. A todo esto están las medidas, digamos, y los que son más optimistas. Entonces, ¿y por qué, digamos, no estamos viendo que la inflación se acelere? Anclas de precios, ¿sí? O sea, anclas nominales. Programas de precios cuidados, controles, básicamente, congelamiento de tarifas, combustibles, y un mercado de trabajo mucho menos dinámico, que me parece que está ajustando más por precio que por cantidad, incluso, ¿sí? En términos comparativos, ¿no? Relativos. Pero digo, donde el desempleo sube, pero cae más lo que caen proporcionalmente los salarios. Y la tercera ancla es el tipo de cambio oficial, porque la verdad que bueno, el comercio se rige por ese tipo de cambio y ese es el que no se traslada, es el que se traslada más rápido si quieren a los precios de bienes y servicios finales. ¿Qué es lo que sucede? Que estas anclas lo que empieza a generar nuevamente es un tema de un tema de desalineamiento de precios relativos.
o anclar tarifas, anclar salarios, combustible, etcétera, en algún punto uno dice, o el tipo de cambio mismo, en algún punto voy a tener que realinear precios como había sucedido en el 2015, ¿no? El problema con eso es un tema de, ok, eh, voy a tener que realinear los precios, pero de un nivel más alto de inflación. Y la verdad que lo que estás haciendo y lo que muestra un poco la evidencia también es que en niveles más altos, mientras más alta sea la tasa de inflación de un periodo, menos probable es que sea más baja en el periodo siguiente, ¿no? ¿Sí? O sea que a niveles más altos, más persistentes y se vuelven peligrosamente más acelerar, con probabilidad de acelerarse más elevada. Así que esta visión optimista, digamos, me parece que es más una visión de corto plazo y sobre esto que es lo que quería decirles, que me parece que tomemos los datos de inflación que están viniendo ahora, no como un, bueno, che, zafamos de la inflación, sino como, bueno, sí, estamos engendrando, digamos, inflación futura. Que cuando uno suma, digamos, estos argumentos que se van a tener que corregir con estos pesimistas que si no se corrigen, en el futuro uno puede decir, si te preguntan, ¿puede haber riesgo de hiperinflación? Y la verdad que si no corregís por ninguno de los dos lados, digamos, sí, vas a terminar ahí. Ahora, démosle la chance al gobierno todavía de que el año que viene pueda remontar algunos de estos desequilibrios, principalmente el déficit fiscal y la excesiva emisión monetaria, quizás derivada del déficit, y que también pueda subir la tasa de interés para eh, justamente secar un poco al mercado. Fíjense que esas dos cosas son contractivas y el año que viene va a ser un año electoral, por lo tanto la política ahí empieza a jugar. Es un factor que limitante el ciclo político para la economía argentina. Ahí viene siempre la pregunta de la inflación de este año, ¿no? ¿Va a ser más alta o más baja que el año pasado? Que el año pasado fue el 54%, la inflación de punta. Eh, y la verdad que hoy en día es más fácil, o es más sencillo, si quieren, pronosticar la inflación de los próximos 3 años que la inflación de este año en particular, ¿no? La inflación de este año en particular puede ser que sea sensiblemente más baja que la del año anterior, pero la verdad es que en algún momento esto va a pasar factura si no se corrige. ¿Qué es lo que vemos? Que Argentina tenía un nivel de 15% de inflación. Ese nivel de 15% de inflación básicamente lentamente fue trepando a un 25 ya de piso, digamos. Ese 25 en algún momento, en el último tiempo, se transformó en 40. Y ese 40 parece hoy haberse transformado en un 50-60%, digamos, ¿sí? Que de vuelta, si uno va en la historia, desde que se crea el Banco Central hasta ahora, la inflación promedio de Argentina fue 60-70%. Entonces estarías como volviendo a tu promedio histórico. El tema es que la inflación en el mundo dejó de ser un problema y en este país todavía no logramos resolverla. Y no es que solo no logramos resolverla a los niveles que está ahora, sino que parece que hemos retrocedido en algún punto. ¿Por qué? Nosotros habíamos pensado que estábamos encarando un proceso de desinflación, aunque sea largo, costoso y lo que fuere, bancándonos la emisión cero, etc. A de vuelta a tener el riesgo de un salto inflacionario y la posibilidad de tener una dinámica un poco más peligrosa en los precios en los próximos años. No para este año en particular, pero ya les digo, pensemos que en los próximos 3 años el piso es del 50-60% va a existir. Entonces, no entramos en ese proceso de desinflación, porque tampoco vemos que haya mucho compromiso. Tema de empleo. Primero abordamos esto, tema de empleo. No les digo, nosotros estamos viendo una caída del salario del 11% en términos reales, que se acumula una caída de salarios de la misma magnitud que desde el año anterior, digo, entonces lo que vemos es una caída fuerte, ¿no? Empezaba en 1,3, estás acá en 0,9, es una caída
40%, casi 40%. ¿Sí? Como ven, digamos, el desempleo lo estamos proyectando en torno al 12%. O sea que acá es donde por ahí se refleja lo que les comentaba de un ajuste mucho más fuerte en los precios que en las cantidades. Y ese 12% es interesante porque lo que esconde o lo que hay atrás de eso es un tema de labor hoarding, se le dice, ¿no? De atesoramiento de trabajo. Muchas empresas que no usan intensivamente, digamos, a sus trabajadores los acumulan de alguna manera, pero el día de mañana, cuando retoma la actividad, el desempleo se vuelve a mostrar inelástico, a volver a niveles por debajo del 10%, por ejemplo, ¿sí? Ni hablar de llegar a tasa de desempleo del 8 o 7%. Entonces, ese Guido, tema, digo, sí, Julián acá. sí, 5 minutos si querés para ir redondeando y abrimos preguntas. dale, dale, sí, Bárbaro. justo estaba por cerrar con esto social. Perfecto. Y esta parte de externo, ¿no? Frente externo, digo, uno puede pensar que podría traer algún tipo de alivio, pero la verdad que ese alivio no me parece que sea por las buenas, sino que es con caída de exportaciones y caída de importaciones más pronunciadas, digamos, que la otra. Entonces, por más que me digan que este año vamos a tener un superávit comercial de 15 o de 15.000 millones de dólares, está bien, sí. Eh, pero no me es garantía de nada, ¿sí? Así que, si quieren, dejamos acá. Yo después tengo esta tablita, que les comparto, pero es básicamente el mapa, digamos, de todas las variables, a ver cómo están pronosticadas para el año siguiente. Ah, bueno, ¿sabes? ¿Quieren recolectar dudas o Bueno, tomo yo? bárbaro, Guido. Muchas gracias. Ahí está Alejandro Instos recolectando las preguntas, que creo había algunas por ahí, creo que algunas respondiste, otras quedaron un poco Alguna vi por colgadas. ahí, sí. Sí, una última que leo por acá es Gerardo. Gerardo Rabinovich es vicepresidente del instituto. Pregunta si la obra pública puede ser un factor de estímulo en la economía. Eh, Diego pregunta, bueno, si puedes ver otro correo en caso de Sí, sí, default. sí, sí. Eso ya las A ver, pues, Gerardo, respondimos. sí, eso definitivamente la obra pública va a ser determinante y por eso el programa que lanzó el gobierno, ¿no? Los 100.000 millones que se vuelcan directamente sobre ese sector. Pero de vuelta estamos con la restricción de, bueno, hay que dinamizarlo y empezar a reactivarlo. Y el no permitir el uso del transporte público en forma masiva es lo que por ahí está haciendo que eso se demora un poco, pero definitivamente la construcción es lo que más tiene un peso muy importante, si querés, dentro de lo que es la inversión y es el driver de la economía al fin del ciclo o lo que termina determinando la dirección del ciclo. Así que definitivamente puede jugar un rol clave en este sentido como política anticíclica. Diego después pregunta si existe riesgo de otro corralito en caso de default. Son difíciles estas preguntas porque digamos, nunca se pueden asegurar al 100%, ¿no? Pero, a ver, corralito estrictamente uno puede pensar cuando uno tiene una situación de descalce de monedas. El corralito en Argentina se termina siendo un control de cambios. A vos te habían dicho que tenías determinada cantidad de dólares, que eran pesos dólares, digamos, y cuando fuiste a sacar los depósitos, bueno, no había suficiente cantidad de dólares. En Argentina hoy ese riesgo no lo tenés, digo. El mercado de crédito de dólar es muy acotado, digo, hay suficiente liquidez, digo, que no hay mucho prestado, no hay mucho financiamiento exportadores ni importadores. Y de hecho son las últimas empresas que tienen comercio. Y sí, lo que podés llegar a tener es un riesgo más de corrida, digamos, ¿sí? Y ese riesgo de corrida te puede llevar a una caída de depósitos importante, caída de depósitos en dólares, pero no creo que de corralitos, no en ese sentido. Ahora, si dormís más tranquilo con la plata en tu casa que en el banco, y bueno,
ahí ya es un tema de... Bueno, de Viviana comodidad. dice... ¿Por qué piensa que no es tan desalentadora la propuesta dada por el gobierno, siendo que ha sido avalada por varios economistas, muchos de ellos premios Nobel, 2 premios Nobel, exacto, bien, que es desalentadora? Es desalentadora porque implican quitas del 65% sobre algo que ya le hiciste quitas del 60%, digamos. En ese punto, digamos, es bastante desalentador. No voy a ir en contra o sea, entiendo el punto, hay una solicitada firmada, un paper firmado por varios economistas, y en breve se va a conocer, de hecho, un paper firmado por muchos economistas argentinos, ¿no? En donde no se suscribe tanto si la propuesta está bien diseñada o si es exitosa, sino que lo que se sostiene sobre eso es más que nada si la propuesta garantiza la sustentabilidad de la deuda argentina. Y en ese sentido, muchos han firmado positivamente. Ahora, convencerlos justamente de que en base a eso tengas que descontar un bono al 5% y no al 12%, ya es una cuestión subjetiva. Y en Wall Street, la verdad que no les interesa mucho lo que piensan los premios Nobel. Así que, pues está bien diseñada, yo no lo discuto eso, está bien hecha, incluso es audaz la propuesta, pero no convence, no está convenciendo. Y no lo digo como, a ver, lo digo como analista, simplemente viendo las tasas de aceptación o de rechazo que estamos teniendo, igual los números los conoceremos mañana. Fernando. Bueno. ¿Qué opinas de la C17? Dice Fernando. Dice en la En la reestructuración. reestructuración. Sobre todo el My Hold, ok, en Cross Default. A ver, lo pongo en contexto quizás porque no es el bono, es el Century, es el bono a 100 años, ¿sí? Que había emitido la administración anterior, donde tiene una cláusula que si entra en Cross Default se acelera todo el pago. Entonces lo que ibas a pagar en 100 años lo tenés que pagar mañana mismo. Eso con los intereses descontados a la tasa de la reserva, a la tasa de los bonos americanos. Por lo tanto, sería como una bomba de deuda que tendrías que enfrentar el día de mañana y que lo vas a tener que litigar. Sí, es un problema. Ahora, que la cláusula esté en el Century me parece que era algo lógico. O sea, todos los bonos se emiten con cláusula make whole. Así que, pero definitivamente sí representa un problema. Bueno, Bueno, no veo más preguntas. Acá en el chat está, bueno, el presidente del instituto, Jorge La Peña, que si quisiera decir algo, por favor, Jorge, levanta la mano porque no te veo muy bien. sí, estoy habilitado. A ver, ahí está habilitado el audio de Jorge. Ajá. No, ha sido muy claro la exposición. Creo que es ampliamente preocupante. Creo que viene un año, está bien señalado los contrastes, un año donde pareciera que la inflación viene controlada, pero estamos acumulando una inflación futura. La caída del PBI entre 6% y 10% es realmente alarmante para un país que tiene todos los problemas que se han mencionado acá por Guido. Así que bueno, le agradezco en nombre del Instituto a Guido Lorenzo esta extraordinaria presentación. Para nosotros ha sido un gran aprendizaje. Nosotros estudiamos específicamente la energía con la idea de hacer políticas energéticas
pero, digamos, tenemos que reconocer que vemos un entorno económico muy complicado, donde la energía, digamos, contribuye a esa complicación, con rotura de cadena de pagos, con pedido de precios exorbitantes por parte de los actores, etcétera, etcétera. O sea, estamos transitando una pandemia que no tiene cura por ahora, no tiene vacuna y no tiene ni tiempo concreto de terminación, ni sabemos con cuántos muertos termina. Pero también, y de la mano de eso, estamos con una caída económica espectacular, de la cual tampoco sabemos cómo la Argentina se va a recuperar. Así que me parece una reunión extraordinaria. Agradezco nuevamente al expositor y a los que lo organizaron. Y bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Jorge. Tienen el micrófono habilitado, lo tiene Alejandro Aistos y Gerardo, si quieren decir algo, tienen el micrófono abierto. Gerardo es vicepresidente del instituto y Alejandro es tesorero también del instituto. Sí, Guido, no sé si se escucha. Sí, Guido también tiene el micrófono abierto para responder preguntas e inquietudes. Bueno, Guido, agradecerte también su exposición muy clara. A mí me quedó una pregunta solo para hacerte. Hay una pregunta también de Néstor Sibona por ahí, que lo vi que levantaba la mano. Dos preguntas en realidad. ¿No pensás que a la salida de la cuarentena podría existir una caída abrupta de la demanda de dinero, dada la lluvia de pesos que tan claro mostraste? Digamos, duplicamos la base monetaria y tenemos por delante casi triplicarla? Así que, y eso, bueno, se podría desencadenar un evento complicado. Y la segunda, ¿qué mirada tenés vos de esta propuesta de Melconian, de una especie de cuasi moneda como para aplicar un poco la lluvia de pesos y rescatarla de alguna forma? Sí. Sobre la demanda de pesos, ahí comenté que está en caída desde hace rato y eso, digamos, preocupa y es función de la inflación, digamos. Mientras más alta la inflación, menos demanda de pesos vas a tener. Y también se retroalimenta porque esa menor demanda de pesos significa que circula más rápido la moneda y esa velocidad de circulación más rápida significa más inflación, más presión sobre los precios. Ahora, yo lo que quise mostrar ahí era que incluso siendo optimistas y recuperando la demanda de pesos, uno llega a niveles de que va a haber, digamos, un exceso de oferta de 500 millones o medio billón de pesos. Cuando uno piensa que sigue la tendencia, digamos, cuando ve y hace el número, le da que es el doble, digamos, va a 1 billón. Entonces, 1 billón de pesos no lo puede soportar, el mercado de cambios no lo puede digerir de ninguna manera bien, solamente si recae sobre el tipo de cambio. Y ahí ya estaríamos hablando de un problema mucho más importante en términos inflacionarios. Y el segundo punto es interesante en términos de uno de los temas que da como una falsa sensación en Argentina, y es el siguiente, que es que parece como que el día de mañana, ok, se esteriliza la deuda, digamos, es hasta cierto punto se esterilizan los pesos o los puedo sacar del mercado, con eso se termina el problema. Digo, ese sería como el argumento más de Melconian, de decir, digamos, ok, esta lluvia de pesos es transitoria, después vencen los pesos, y cuando vencen los pesos se eliminaron y se fugaron de la economía. Lo que suele suceder es que por lo general, si uno quiere hacer ese experimento, es que el peso alternativo va a tener una paridad menor, o sea, va a cotizar menor que el actual, con otro valor. Pero incluso si uno considera ese caso,
No, lo más normal es pensar que, llevado a la realidad, lo que tenés que hacer es el día de mañana esterilizar, digamos. Y en ese sentido me parece que es lo que dice, es a lo que se dirige el argumento de Melconian, ¿no? Principalmente la idea esta de no dejar a futuro ese excedente de liquidez en el mercado y dar alguna señal de que va a ser esterilizado, porque la verdad es que no se ve compromiso del Banco Central de quitarlo del mercado. Ahora, cuando uno saca del mercado esos pesos, los saca con deuda. Y para pagar esa deuda, fíjense cómo transitamos de la LEVAX a, bueno, si vamos más atrás, las letras telefónicas, los plazos fijos que se transformaron en Bonex, hasta las LEVAX, las LELIX, ahora hay pases, y todo de alguna manera va sumando. Y todo eso que va sumando en algún punto es lo que a veces los económicos le decimos que es agradable aritmética monetarista, porque justamente estás pateando inflación o estás pateando emisión de hoy para el día de mañana. En algún momento tenés que pagar la deuda. ¿Y cómo se paga la deuda? Con superávit fiscal, no tenés otra. Entonces, de fondo, lo que está es la cuestión fiscal. Bien, Bueno, muchas bueno, gracias. si no hay más preguntas, Gerardo, está también presente el secretario Diego Grau, secretario del instituto. Pero bueno, si no hay más preguntas o comentarios. Habilitarle el micrófono a Ahí, Gerardo, que ahí está, a y- ver. Ahí está Gerardo. no, no, A ver, no me permite habilitarlo. Ahora. no aparece. Fíjate Néstor Sibona también, si lo tenés en pantalla. No, algo sucedió que no me deja habilitar los audios. Bueno, ¿Lo quiere? no quiere. Evidentemente algo pasó con esto. A ver. Había una pregunta, Guido, que me parece que era Sí, de Sibona, que decía si seguíamos con la política de anclas, si esa medida no terminaba reduciendo las reservas por sub y sobrefacturación, ¿no? Me parece que esa era la y pregunta. no terminaba reduciendo, perdón, Reservas. reservas. Ujú. Reserva dólares, la verdad que con el cepo no deberías estar perdiendo reservas, ¿no? Así que a menos que lo quieras liberar, que no estaría mal, me parece, ¿no? En algún punto darle un poco de fluidez. Ahí me van a correr con que generaría inflación, y sí, digamos, es parte de reconocer actualmente el problema que está pateando hacia mañana. Pero por ahí darle un poco más de fluidez al tipo de cambio nominal para que de esa manera también es una fuente de absorción de pesos, ¿sí? En ese caso, sí, si yo habilito claramente estaría perdiendo divisas. Así que dependerá más que nada de esa decisión de política económica. Eh, pero definitivamente, mientras más lo mantenga, digamos, lo que estamos viendo es una presión infinita, si quieren, sobre la demanda de tipo de cambio o un rechazo infinito por los pesos, de alguna forma. Tampoco es que por ahora no es la situación de tener plata y tratar de sacártela de encima, pero no juguemos con fuego tampoco. Ok. Bueno, a ver, Bueno, Gerardo, intenta habilitar tu micrófono. A ver si funciona. ahí está. Ahí está. No, no quiero hacerlo más largo, agradecerle a Guido la presentación brillante, y simplemente, bueno, seguir estudiando estos temas
desde el punto de vista económico, energético, nos viene muy bien. Estamos en una situación realmente complicada y el panorama que pinta Guido no parece que la vaya a mejorar en el corto plazo. Así que bueno, gracias por la presentación, Guido, nada más. Bueno, muchas Bueno. gracias a ustedes. Sí. Les agradezco a todos. Gracias a Bárbaro, vos. bueno, Guido, te agradecemos enormemente. Hemos tenido más de 80 asistentes en Zoom y unos 50 más o menos en YouTube, así que una muy buena participación. De manera que te damos las gracias nuevamente. Esperamos Buenísimo. contar con vos Sí, en muchas otro gracias momento. por la invitación y estoy a disposición y espero que la próxima sea con un panorama mucho más alentador. Bueno. Les mando un abrazo. Un abrazo a todos. Saludos para todos. Saludos, abrazos. Chao, chao. Chao, chao.